Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva clase de electrotecnia donde vamos a desarrollar 4 ejercicios tipo parcial. En el caso del primer ejercicio a petición, dice así: determina las tensiones y corrientes en todos los elementos del circuito de forma gráfica. Es decir, hay que construir el diagrama fasorial. Fíjense, ¿cuál es el circuito? Este que está aquí. Este circuito que está conformado por una fuente conectada en serie con una resistencia, un inductor y un capacitor, donde es importante saber que la frecuencia angular es de 377 radianes por segundo, o lo que equivale a una frecuencia lineal de 60 Hz. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, o lo que yo les recomiendo hacer? Lo primero que hay que hacer es pasar estos valores que nos los dan en inductancias y capacitancias, determinar como tal las reactancias de estos elementos, ¿sí? De todos los elementos, o por consecuente las impedancias de todos los elementos. En el caso del resistor, pues no varía, la impedancia del resistor es de 10 ohmios. En el caso del inductor en particular, recuérdense que la impedancia del inductor se calcula como J por la frecuencia angular por la inductancia. En este caso sustituimos y fíjense lo que nos da. En el caso particular del capacitor, recuerden que su impedancia viene dada por la expresión menos J sobre omega C. Al sustituir nos da que la impedancia del inductor es esta que está aquí. O acuérdense que esto es forma rectangular y esto es forma polar. Todo eso en ohmios. Muy bien. Ahora fíjense. ¿Cuál es la particularidad de un circuito serie? La particularidad de un circuito serie es que todos sus elementos comparten la misma corriente. Es decir, fíjense aquí, el voltaje del resistor, del inductor y del capacitor viene dado por las expresiones de la ley de Ohm, donde la corriente del resistor, del inductor y del capacitor, todas son iguales, comparten la misma corriente. Por ende, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros al construir un diagrama fasorial? Tenemos que buscar el elemento que más se repita en todos los componentes del circuito, el elemento común de todos los componentes del circuito, para asumirlo como nuestra referencia, porque a partir de allí pues va a ser mucho más fácil la resolución del circuito. En este caso, lo que se repite o lo común en todos los elementos del circuito es la corriente, porque es la misma para todos. Entonces, esa la vamos a dibujar como nuestra referencia en el eje de 0 grados, pues. Ahora vamos por partes. Vamos a analizar esta expresión que está aquí. Fíjense que el voltaje del resistor depende de la corriente por la impedancia del resistor o de la resistencia. Y según lo que vimos en la primera clase y en la segunda clase, el voltaje del resistor y su corriente están paralelos, o sea, están en fase. Por lo tanto, uno se dibuja paralelo al otro. ¿Ven? Aquí está. Ahora bien, vamos a analizar el voltaje del inductor. En el voltaje del inductor va a depender, por supuesto, de la corriente y de la impedancia. Pero si nos vamos a la segunda clase donde vimos los fasores, vamos a recordar que el voltaje del inductor adelanta a su corriente en 90 grados. Entonces, la corriente del inductor, que está en verde, está trazada a 90 grados con respecto al voltaje del inductor. Apunta en sentido positivo. Entonces están viendo el desfasaje que está acá. Hasta ahora lo único que hemos planteado es solamente la teoría que ya hemos visto. Esto es algo muy teórico. Y bueno, por último, el voltaje del capacitor lo representamos de esta forma, atrasando a la corriente del capacitor en 90 grados. Recordemos la teoría de la segunda clase. Ok, ya representamos la corriente, representamos el voltaje del resistor, representamos el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor. Lo único que nos falta por representar es el voltaje de la fuente, que a pesar de que tenemos su módulo, o sea su valor RMS, no sabemos su ángulo. Lo que tenemos que hacer en este caso es, para saber dónde está
porque esto de momento, esto morado que está aquí de momento no está. Para saber dónde está tenemos que aplicar una malla, recorrer una malla por el circuito, donde nos vamos a dar cuenta que el voltaje de la fuente es equivalente a la suma del voltaje de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia. ¿Ven? Tal como lo vemos acá expresado. Entonces, al aplicar la regla del paralelogramo, fíjense, tenemos aquí el voltaje del resistor. ¿Hacia qué sentido dará el vector resultante entre la suma del voltaje del inductor y del capacitor? A ojo por ciento no lo sabemos, pero vamos a analizar las impedancias del capacitor y del inductor. La impedancia del capacitor nos dio menos 13,26 J o 13,26 a menos 90 grados, que sería esto que está aquí. Y la impedancia del inductor nos dio 7,54 a 90 grados. Entonces, si ellos dos están multiplicados por el mismo factor, que sería por la corriente, ellos dos, cuando yo los multiplique por la corriente para determinar el voltaje del inductor y del capacitor, van a crecer en la misma proporción. Pero resulta que la impedancia del capacitor es mayor que la del inductor. Por ende, el voltaje del capacitor va a ser mayor al voltaje del inductor cuando yo haga este producto, a pesar de que no tenemos las corrientes. Entonces, el vector V sub C o el fasor V sub C, que apunta en sentido negativo del eje imaginario, es mucho más grande en módulo que el vector o fasor V sub L, que apunta en sentido positivo del eje imaginario. Entonces, cuando yo lo sume, V sub L más V sub C me va a dar un vector apuntando en el mismo sentido del vector o del fasor V sub C, porque él es mayor. Entonces ya tenemos V sub R y tenemos la suma V sub L más V sub C. Entonces, para yo saber la resultante, que sería el voltaje de la fuente, lo que voy a hacer es aplicar la regla del paralelogramo como en geometría analítica y bingo, obtenemos nuestro fasor V sub F. Ok, ya sabemos en qué parte del diagrama fasorial está, pero no sabemos cuál es el ángulo entre V sub F y la corriente, que sería el ángulo de V sub F, pues porque la corriente está a 0 grados, eso sí ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Fíjense, vamos a asumir que V sub F tiene como valor RMS 110 voltios, que ya no los dan en el enunciado, y está a un ángulo θ de la referencia, ¿sí? Vamos a asumir que la corriente es, pues, un valor RMS y está a un ángulo de 0 grados. Y bueno, vamos a asumir las siguientes relaciones para la resistencia, producto de los módulos de la corriente por la resistencia a un ángulo de 0 grados, el voltaje de la inductancia, que sería esto que está aquí, y el voltaje de la capacitancia, donde este módulo de XL y el módulo de XC me representan las reactancias inductivas o el módulo de las reactancias inductivas y capacitivas respectivamente, y se calculan con esta expresión que está acá, o lo mismo que sería el módulo de la impedancia, pues. Ok, al yo sustituir los valores que calculamos previamente de las reactancias, ¿sí?, o de las impedancias, nos da que el voltaje del inductor y del capacitor son estos valores. Fíjense que aquí sustituimos el valor de la impedancia del inductor y de aquí el valor de la impedancia del capacitor. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a sustituir en esta ecuación que determinamos previamente todos estos valores que ya hemos calculado. Fíjense, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 10, que es el valor de la resistencia por la corriente a un ángulo de 0 grados. A un ángulo de 0 grados va a estar nuestro voltaje de la resistencia, más el voltaje de la inductancia, que va a estar a 90 grados adelantando a la corriente, más el voltaje de la capacitancia, que va a estar a menos 90 grados atrasando a la corriente. Fíjense que estos valores de 90 grados y menos 90 grados son valores teóricos, son valores que ya sabemos, son valores que asumimos sabiendo dónde ya está ubicada la corriente. Y aquí pues podemos ver a ojo por ciento que el voltaje del capacitor, fíjense, va a ser mayor al voltaje del inductor.
en módulo, ¿sí? Estamos hablando en módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar factor común corriente, porque en todos estos fasores está la corriente, y nos queda esta expresión que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar un bonito extra en el tutorial. Voy a trabajar con la calculadora y números complejos. Fíjense que la calculadora en un principio está en este modo, en el modo normal, pues normal cuando ustedes la encienden. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes la encienden es verificar si se encuentra en grados, ¿sí? Si se encuentra en grados, le va a salir una letra D aquí arriba. En caso de que no les salga una letra D aquí arriba, tienen que presionar la letra Shift, la tecla Shift, la tecla modo o al lado que dice Setup, y aquí les van a salir múltiples opciones. Tienen que seleccionar la 3, que es el equivalente a degrees o a grados, pues degrees es grado en inglés. Seleccionan la 3 y listo. Seleccionaron que la calculadora está en modo de grados. Eso es muy importante, porque si la calculadora está en radianes o en gradianes, los resultados no les va a dar. Ok, está en grados, ahora tengo que seleccionar el modo complejo. Presiono la tecla de modo y me voy a seleccionar la opción 2, que es el equivalente a complex o complejo. Luego vamos a ingresar esta expresión que está acá, estas impedancias que están acá. Lo que yo recomiendo es que cuando ustedes ingresen un número complejo en forma rectangular, utilicen siempre para separar los números complejos, así los vayan a sumar, paréntesis. Entonces comenzamos. 10 a 0 grados, cierro paréntesis. Este 10 a 0 grados es lo mismo que ustedes hubiesen colocado 10 solamente, sin el ángulo aquí, no hay problema. Más, abro paréntesis, 7.54, Shift, la tecla de menos, repito, para yo seleccionar para yo colocar en la calculadora la opción de ángulo, que sería esto que está aquí, lo que tengo que darle es Shift, esta tecla. Fíjense que cuando ustedes seleccionan Shift, se activan las opciones de la calculadora que están en el mismo color de la palabra Shift. En este caso, al yo seleccionar Shift y seleccionar esta tecla, se acciona esta teclita que está aquí, esta opción que está acá, que es la de ángulo. Entonces coloco los 90 grados, más, abro paréntesis, 13.26. Aquí cuando yo quiera colocar un menos, lo puedo hacer apretando esta tecla o apretando esta tecla, en el caso de que me quiera referir a como que signos o valores positivos o negativos, pues. Vamos a seleccionar esta tecla, coloco el menos 90, igual. Ok, esto les va a dar siempre la calculadora. Cuando ustedes hagan una operación en números complejos, siempre se las va a arrojar el número complejo en forma rectangular. ¿Ven? Que sería 10 menos 5.72 y parte real, parte imaginaria. Pero lo más cómodo en este caso, porque pues aunque aquí tenemos un número complejo relativamente sencillo con pocos decimales, lo más cómodo para que ustedes normalmente realicen las operaciones es que trabajen este número en forma polar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vamos a pasar este número a forma polar. Vamos a presionar la tecla para eso. Shift 2, que es la parte, el menú que está relacionado con números complejos. Luego, aquí hay múltiples opciones. La opción 1 nos permite calcular el argumento del número complejo. La opción 2 el complejo conjugado de ese número. La opción 3 nos permite pasar el número que ya tenemos en forma rectangular a forma polar. Y la opción 4 nos permite pasar el número que tengamos de forma polar a forma rectangular. En este caso nos conviene pasarlo de forma rectangular a polar. Seleccionamos igual. ¿Ven? Aquí tenemos el valor del número complejo en forma polar. ¿Ven? Que es lo que nos dio aquí en este caso. Donde el ángulo de la impedancia del circuito sería este que está acá.
menos 29,76. Pudiésemos aproximarlo a menos 29,77 por este 9. Ok, ¿qué pasa? Fíjense, ahora esta expresión que está aquí, disculpen, esta expresión que está aquí es igual a toda esta expresión que está aquí, donde el módulo de este fasor va a ser igual al módulo de este fasor y el ángulo de este fasor va a ser igual al ángulo de este fasor. Por ende, theta va a ser igual a menos 29,76, que ya lo tenemos. Cabe destacar que cuando yo multiplico un módulo por un fasor, no me cambia el ángulo del fasor, solo cambia el módulo del fasor, ¿sí? Cuando yo multiplico, ojo, módulo por fasor o un número real por el fasor, no me cambia el módulo, no me cambia el ángulo del fasor, ¿sí? Entonces, theta es igual a menos 29,76 y 110, que sería esto que está aquí, va a ser igual al producto del módulo de la corriente por 11,52. Bien, y eso nos da esto que está aquí. 110 entre 11,52 es 9,54. Entonces, ya tenemos el módulo de la corriente, ¿sí? Porque de esta expresión que está aquí despejamos al módulo de la corriente, que si pasamos atrás, ese era nuestra principal incógnita, ¿sí? La corriente y también este ángulo que está acá. Entonces, ¿a quién va a ser igual el voltaje de la fuente? A 110, a un ángulo θ o al ángulo de menos 29,76, y si lo observamos, está a un ángulo de menos 29,76 con respecto a la corriente. La corriente en este caso es nuestra referencia, que está a 0 grados, se lo recuerdo. En el caso del voltaje del resistor, yo lo voy a dar como el producto del módulo de la corriente por la resistencia. Ese va a ser su módulo y su ángulo pues va a estar a 0 grados. Eso nos da esto que está aquí. El voltaje del inductor va a ser el módulo de la corriente por el módulo de la impedancia o de la reactancia inductiva a 90 grados. Sería 9,54 por 7,54. Eso nos da 71,99 a un ángulo de 90 grados. Y el voltaje del capacitor va a ser igual a 9,54 por 13,26 a un ángulo de menos 90 grados. O esta expresión que está aquí, módulo del voltaje por el módulo de la corriente por el módulo de la reactancia o el módulo de la impedancia capacitiva a menos 90 grados. Y por supuesto, la corriente como fasor es igual a su módulo a un ángulo de 0 grados, que fue lo que asumimos en un principio. Muy bien. Así, de esta forma, se resuelve un circuito cuando se los mandan o se los piden de forma gráfica o de forma de que construyan el diagrama fasorial. Ahora bien, pasemos al ejercicio 2, un ejercicio súper sencillo que pues ya lo hemos hecho varias veces, pero pues quiero que lo vean. Fíjense que en este caso tenemos tres impedancias conectadas en serie, Z1, Z2 y Z3, donde Z1 es 5,5J ohmios, Z2 es menos 8J ohmios y Z3 es 4 ohmios. Ellas están conectadas a una red de tensión desconocida. Si la tensión en la impedancia Z3 en terminales es de 63,62 a un ángulo de 18 voltios, vamos a calcular la corriente y tensión de la red, es decir, la corriente que aporta la fuente y la tensión en terminales de la fuente. Fíjense, ¿qué es lo primero o de dónde vamos a partir? Vamos a partir que tenemos este voltaje de esta impedancia, donde el voltaje de esa impedancia, si lo calculamos por ley de Ohm, es el producto de la corriente que circula por la impedancia por el valor de la impedancia Z3. En este caso, fíjense, la corriente que circula por la impedancia Z3 es la misma que circula por Z2 y Z1 al estar conectados todos los elementos en serie. Entonces, bueno, vamos a despejar la corriente Z3. La corriente Z3, que sería el voltaje de Z3 entre la impedancia. Eso nos da un valor de 15,8 amperios a un ángulo de 18 grados. Eso lo pudiésemos ver incluso con la calculadora así. Seguimos en nuestro modo complejo, fíjense. Aquí esto identifica modo complejo. Ingresamos el fasor, sería 63,2 Shift
ángulo a 18 grados entre 4 más 0J. No es necesario que le pongan el 0J, lo que pasa es que querían que vieran cómo se introduce la parte imaginaria del número complejo. Ven que la calculadora, cuando uno le da igual, siempre nos va a dar el valor del número, del resultado, pues, en forma rectangular. Y entonces en este caso es como que mucho número, demasiado número. Entonces vamos a pasarlo a forma polar, este número que está en forma rectangular, de la siguiente forma: Shift 2, que es el menú de los números complejos. Selecciono 3, la opción 3, y le doy igual. ¿Ven cómo se simplifica la cosa? 15.8 a un ángulo de 18 grados. Cabe mencionar que siempre que ustedes van a hacer esto, aquí en el valor de ANS tiene que estar almacenado el resultado, o está almacenado el resultado previo. Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes vayan a pasar un número de forma rectangular o un resultado de forma rectangular a forma polar, lo hagan inmediatamente después de haber obtenido el resultado en forma rectangular. Ok, bueno, ya sabemos entonces cuál es el valor de la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer nuestra malla en este sentido: más el voltaje de la fuente, menos el voltaje de la impedancia Z1, menos el voltaje de la impedancia Z2, menos el voltaje de la impedancia Z3, igual a 0. Siempre en este caso recorrí la malla tomando los segundos valores, o el segundo signo de cada uno de los elementos circuitales que están en el circuito. También hubiésemos podido tomar el primer signo de los elementos circuitales, pero nos iban a dar las ecuaciones con sentido, con signo contrario. Por ejemplo, hubiésemos podido tomar menos B más BZ1 más BZ2 más BZ3 igual a 0. O sea, es lo mismo cuando hagamos el despeje. Pero bueno, vamos a seguir considerando de que tomamos el segundo signo de los elementos circuitales a considerar. En este caso, bueno, nos queda, al sustituir la ley de Ohm en cada una de estas impedancias y sacar factor común la corriente, porque la corriente es la misma para las tres impedancias, nos queda esto que está aquí, que al sustituir nos queda esta expresión que está acá. Aquí sustituimos la corriente que buscamos y sustituimos cada una de las impedancias. Fíjense por un momento. Vuelvo a realizar la operación. 15 a un ángulo, 15.8 a un ángulo de 18 grados por 5 más 5J. Aquí, cuando ustedes trabajen en números complejos, cabe destacar que al estar en la opción de complex y ustedes darle ENG, no sé si ven aquí arriba en la parte de ENG como una I, esa I es el operador complejo. Cuando ustedes presionen ENG estando dentro de los números complejos, pues le va a salir el operador complejo. Menos 8 I o J más 4. Cierro paréntesis. Y eso nos da este valor que está aquí. Cabe destacar que a ustedes la calculadora, pues cuando tienen muchos decimales, les va a dar algo de esta forma. Entonces, si ustedes quieren ver todos los decimales de la parte real y de la parte imaginaria, les dan aquí SD. Y fíjense, le sale parte real completa, parte imaginaria completa. Vamos a pasar eso a forma polar. Shift 2, opción 3, igual. Le doy también aquí para ver todos los decimales. Y resulta que la operación nos da 149,89 a un ángulo de menos 0,43 voltios, ¿sí? Esto como tal sería el voltaje de la fuente. El voltaje en terminales de la fuente. Y aquí ya teníamos la corriente, por ende resolvimos el circuito del ejercicio número 2. Ahora bien, pasemos a algo mucho más complejo. Vamos a hacer el ejercicio número 3, donde vamos a determinar para el circuito mostrado
este que está aquí, en primer lugar, la corriente que circula por la fuente B sub 1, que sería esta que está aquí, la corriente que circula por esta fuente. Yo la denoté aquí en este sentido, saliendo por el terminal positivo. No necesariamente tiene que salir por el terminal positivo, pero yo la coloqué así. Y lo llamé IB1. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense cómo nos dan las inductancias. Las inductancias en este caso, en caso de L1, nos las dan con el valor de la inductancia, en 26,53 milihenrios. L2 ya nos las dan en forma de reactancia inductiva, o sea, no tenemos que convertir nada, sería 3J. L3 nos dan en forma de inductancia, esa sí tenemos que convertirla a reactancia, que sería de 13,26 milihenrios. Es importante que ustedes sepan este valor, 377 radianes por segundo, eso es dato. Eso va a depender de la frecuencia, que normalmente es de 60 Hz. Entonces, ya que estos valores no nos los dan como reactancias o impedancias, vamos a calcular las impedancias. Fíjense, en caso de la resistencia ya tenemos sus valores. R1, R2 y R3 están citados acá. Pero en el caso de la impedancia ZL1 tenemos que calcularla, que sería J por omega por L1. Y eso nos da aproximadamente 10J ohmios. En el caso de ZL2 ya la tenemos, 3J ohmios. En caso de ZL3 tenemos que calcularla como calculamos la ZL1 y nos da que es equivalente a 5J ohmios. ¿Sí? Fíjense, por si les queda duda. Si yo quiero calcular este valor que está aquí sencillito, pues escribo J por 377 por, abro paréntesis, 13,26 exponente, aquí pongo el exponente, la menos 3. También si ustedes colocan el signo menos para representar signo negativo, les vale. Igual, ¿viste? Aquí está 4,9902 y podemos aproximarlo a 5J pues. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego de eso, vamos a asignarle a cada una de las mallas corrientes. Fíjense en primer lugar cuántos caminos cerrados tenemos. Tenemos, aplicando el método de mallas, tenemos un camino, tenemos otro camino, tenemos otro camino, tenemos otro camino, ya llevamos 4, y tenemos otro camino grande, serían 5. Tenemos 5 caminos cerrados, que lo primero que dice la ley, el método de resolución por corrientes de malla es buscar cuántos caminos cerrados nosotros tengamos. Tenemos 5, pero cuántos caminos cerrados son independientes entre sí, es decir que no se solapan uno con el otro. En el caso del camino grande, el camino grande, que sería este que está aquí que estoy recorriendo, me solapa estos dos caminos chiquitos, por lo tanto el camino grande pues no lo vamos a considerar. Y en el caso de este otro camino grande que está por acá, me solapa estos dos caminos pequeños, entonces no lo vamos a considerar. Por ende vamos a considerar solo los caminos más pequeños, que sería este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Sí, vamos a considerar solo caminos que no se solapen entre sí, porque si por ejemplo, dada la casualidad, yo considerara este camino y considerara este camino, en ese camino grande estoy solapando a estos dos pequeños y básicamente ese camino grande me contiene a esos dos caminos pequeños. Por ende, las ecuaciones, a pesar de que me van a dar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, el sistema no va a ser resoluble, me va a llegar a un punto en el que va a ser 0 igual 0, porque voy a tener una ecuación que va a ser combinación lineal de estas dos ecuaciones, de malla. Esta ecuación grande va a ser combinación lineal de estas dos ecuaciones de malla. Ahora bien, si se diera el caso en el que yo tomara este camino y este camino grande, a pesar de que el camino grande solapa a estos dos pequeños, el camino grande contiene a esta rama que no está contenida
durante este recorrido o durante este recorrido. Por ende voy a generar ahora sí una ecuación linealmente independiente a las dos ecuaciones que generé recorriendo este camino o este camino. Al igual que cuando yo, por ejemplo, puede que considere, bueno, como les dije, este camino y el camino pequeño. O este camino y el camino grande. Bueno, en fin, dejando a un lado los caminos, vamos a proceder a asignarle a cada una de las mallas corrientes de malla. En este caso, asignémosle a esta malla la corriente I1, a esta malla la corriente I2 y a esta malla la corriente I3. Fíjense que en este caso las asigné todas en sentido horario. Ok, habiendo asignado ahora las mallas, vamos a proceder a como tal lo que es la asignación de las polaridades de los elementos, es decir, aplicar las leyes de resolución de elementos, de circuitos, ley de Ohm, ley de Kirchhoff para las impedancias en primer lugar. Entonces fíjense, en caso de la resistencia le puse esta polaridad para, pues, vamos a decir, para que la corriente entre por el terminal positivo de la resistencia. En caso de la resistencia R3 también, al igual que la resistencia R1, porque la corriente de malla 3 viene así. Vamos a ver en el caso de la reactancia o de la impedancia inductiva L1. En este caso, fíjense, le puse esta polaridad para cumplir con que la corriente pues entre por aquí por el terminal positivo. En el caso de la impedancia L2, fíjense, le puse esta polaridad para que la corriente I1 entre por el terminal positivo. Pero si ustedes le hubiesen querido poner la polaridad en vez de más menos, se le hubiesen querido poner más en el lado donde está menos y menos en el lado donde está más, también es válido, ¿sí? Lo único que le va a cambiar es algo que les voy a decir posteriormente. Al igual que en la capacitancia, fíjense, en la capacitancia le puse más menos, pero también lo puedo haber asignado más menos, o sea, más aquí y menos aquí, o sea, no tiene ningún problema. Lo importante es que ustedes le asignen una polaridad a cada uno de los elementos que están aquí. Eso es lo importante, y que siempre la respeten. O sea que, por ejemplo, si para la malla 1 le asignaron esa polaridad y la malla 2 contiene pues parte de esa malla 1, respeten la polaridad que asignaron en un principio. Eso es lo más importante. No cambien las polaridades porque se pueden confundir. Entonces, fíjense, habiendo asignado polaridades, vamos a recorrer nuestra malla 1. Nuestra malla 1, que sería esta que está aquí, la recorremos de esta forma. Ajá. Sería el voltaje de la impedancia L2 menos el voltaje de la impedancia L2 menos el voltaje de la resistencia R2 menos el voltaje de la fuente igual a 0, ¿sí? Toda la suma de las caídas de tensión en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. O si consideramos el primer signo de cada uno de los elementos, sería más el voltaje de la impedancia L2 más el voltaje de la resistencia R2 más el voltaje 2, eso es igual a 0. Fíjense, acá la tenemos. Entonces, cuando nosotros aplicamos la ley de Ohm, tanto aquí como aquí, vemos que el voltaje de la impedancia L2 viene dado por la corriente que circula por la impedancia L2 por la impedancia L2. Corriente que circula por la resistencia 2 por la resistencia R2 en el caso del voltaje de la resistencia 2, y el voltaje de la fuente 2, pues ese ya lo conocemos, que sería 14,14 a 45 grados. Ok, pero ¿qué sucede en este caso? Nosotros tenemos que buscar cambiar esta corriente de la impedancia L2 y de la resistencia R2 por los valores de corriente de malla, que son los que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la corriente, de la impedancia L2? Fíjense, aquí está nuestra impedancia L2, nuestro inductor, donde lo que hicimos fue como que hacerle un zoom a esto que está acá. Bien, fíjense que I1, cuando nosotros hacemos el recorrido de la corriente I1 viene en este sentido que estoy indicando con el mouse y está entrando por el terminal positivo. ¿Ven?
Y en el caso de I3, que es la otra corriente que pasa, o la otra corriente de malla que pasa por L2, fíjense que si yo hago este recorrido, I3 entra por el terminal negativo de L2, ¿ven? Entonces, IL2, que sería la corriente de la impedancia L2, es igual a la corriente que entra por el terminal positivo menos la corriente que entra por el terminal negativo, ¿sí? En el caso de que yo hubiese decidido asignar una polaridad distinta, en vez de que sea más menos, lo hubiese puesto más aquí y menos aquí de este lado, entonces la corriente que circula por L2 sería entonces I3 menos I1. Eso es lo único que va a cambiar, pero el resto todo es igual. Bueno, y el recorrido de malla, pues. Pero al yo hacer esa consideración, pues ya estoy incluyendo todo con la resta de las corrientes. Entonces, en conclusión, la corriente que circula por L2 es igual a I1 menos I3. Muy bien. Eso nos da, cuando nosotros sustituimos acá I1 menos I3 por 3J, que sería el valor de la impedancia L2, sustituimos el valor de la corriente IR2, fíjense, IR2 es recorrida solo por la corriente de malla 1 y está entrando por el terminal positivo de paso. Entonces la corriente de la resistencia R2 es igual a la corriente I1 que está entrando por el terminal positivo, y más B2 igual a 0. Entonces, a nosotros hacer las simplificaciones respectivas del caso, tratando de que en las variables nos queden con sus respectivos coeficientes, aquí en este caso vamos a agrupar este 3i con este 3ji, porque aquí hay una distributiva, nos quedaría de esta forma. Hacemos esta distributiva, sería menos 3j y 3. Entonces, en fin, cuando nosotros hacemos esa agrupación de variables, tenemos nuestra primera ecuación que está aquí, menos 3 más 3j por I1 más 3j por I3 es igual a B2, donde las variables de esta ecuación es I1 e I3. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Ok, cabe destacar que los coeficientes de esta ecuación son coeficientes complejos, por lo tanto vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones complejo. Fíjense aquí, vamos a analizar. Si tenemos tres mallas o tres corrientes de malla, tenemos que buscar tres ecuaciones. Ya tenemos una, por ende nos faltan otras dos ecuaciones más. Ahora vamos a proceder a recorrer esta malla que está aquí, donde si nosotros recorremos sería menos, tomando el segundo elemento, menos BC1, voltaje del capacitor 1, más el voltaje de la fuente 2, menos el voltaje de R3, menos BL3 igual a 0. ¿Ven? Aquí está. Donde tengo que aplicar la ley de Ohm para cada una de esas impedancias. Y pues vamos a ver cuál es la corriente en primer lugar que circula por la impedancia ZC1 o por el capacitor 1. Fíjense por un momento acá. En este caso, la corriente I2 que recorre la malla en este sentido está entrando por el terminal positivo del capacitor. Y la corriente I3 que recorre la malla de abajo en este sentido y que también influencia al capacitor C1 está entrando pero por el terminal negativo. ¿Ven? Aquí lo podemos evidenciar. I2 entrando por el terminal positivo e I3 entrando por el terminal negativo, donde el capacitor C1 es recorrido por dos corrientes de malla. No se les olvide eso en este caso. Entonces, ¿quién va a ser la corriente del capacitor 1? Esta que está aquí que necesitamos sería la que entra por el terminal positivo menos la que entra por el terminal negativo. I2 menos I3. Cool. Ya tenemos esta que está aquí. Ahora, ¿quién es IR3? Fíjense aquí, IR3 o la resistencia 3 es recorrida solamente por la corriente de malla 2. Y esa corriente de malla casualmente está entrando por el terminal positivo de la resistencia. Por ende, la corriente
de la resistencia 3 es equivalente a la corriente de malla 2. Lo mismo sucede para la corriente de la inductancia 3. Ella solamente es recorrida, la inductancia 3, por la corriente de malla 2. Y está entrando justamente por el terminal positivo. Entonces, la corriente de la impedancia ZL3 es igual a la corriente de malla I2. Entonces sustituyo los valores de las impedancias, simplifico, agrupo términos semejantes, que en este caso serían I2, las I2s, y me queda esta ecuación, segunda ecuación, donde podemos observar que tenemos dos incógnitas y tenemos coeficientes complejos. Llevamos dos ecuaciones, necesitamos una tercera ecuación, es decir, necesitamos un camino cerrado que no sea dependiente de los otros dos caminos. Entonces, ¿cuál es el único camino cerrado, o cuál es uno de los caminos cerrados que nos queda que es independiente? Sería este, porque contiene a esta rama que está aquí, que nunca la habíamos tomado en cuenta. Al decir independiente es una rama que no hayamos tomado en cuenta. O también pudiese ser este de aquí afuera, porque este de aquí afuera, a pesar de que contiene estos dos grandes, contiene esta rama que nunca la habíamos tomado en cuenta. Entonces, en mi caso particular, voy a tomar esta malla o este recorrido que está aquí, porque es el más pequeño. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a recorrer? Más B1 menos BL1 menos BDR1. Seguimos por aquí. Más BL2 más BC1 igual a 0. Fíjense, siempre tomando los segundos elementos de los segundos signos de los elementos circuitales. Repito, más B1 menos BL1 menos BR1. Como este es el segundo elemento, sería más BL2 más BC1, cierro, igual a 0. Voilà, aquí está. Donde nosotros pues procedemos a sustituir la ley de Ohm en cada uno de los voltajes y nos damos cuenta que llegamos a esta ecuación, donde lo que tienen que saber ahora es que la corriente de L1 y de R1 es la misma porque están conectados en serie. Aquí solamente lo que está conectado es un voltímetro, por el voltímetro no circula corriente, cabe destacar. Entonces es la misma porque están conectados en serie. Por ende, esa corriente, al ser la misma y al ser recorrida esta rama solo por I3, entonces la corriente que circula por L1 y por R1 es igual a I3, porque además entra por los terminales positivos de ambos elementos. Eso nos va a arrojar cuando nosotros simplifiquemos todo esto en esta ecuación que está acá. Entonces fíjense, tenemos nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación, nuestra tercera ecuación. Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas, donde a ojo por ciento las tres ecuaciones son linealmente independientes entre sí, por lo tanto el sistema puede que tenga una única solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el sistema, pues como nosotros sabemos, hay tres métodos de resolución del sistema de ecuaciones: sustitución, reducción, Cramer. Entonces, en nuestro caso vamos a resolverlo por sustitución. Vamos a agarrar la ecuación 2, en este caso, y vamos a despejar I2 en función a I3. ¿Por qué vamos a poner esa ecuación en función de I3? Porque fíjense, I3 sale en todas las ecuaciones, en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces agarramos y despejamos de la ecuación 2, I2 en función de I3, y de la ecuación 1, I1 en función de I3. Y esos resultantes los vamos a poner en la ecuación 3, esta que está acá. Eso nos generaría esta ecuación que tenemos por aquí, donde al hacer la distributiva nos queda esta ecuación. Y por último, agrupando términos semejantes, nos quedan estos valores de acá, donde vamos a ver cómo se hace esto en la calculadora. Bien, vamos a colocar 9 entre 3 más 3j. Ay, estoy colocando mal. 9 entre 3 más 3j entre
Corrijo. Esos son errores que pueden pasar, así que tienen que estar poniendo cuidado y con precaución. Más 16 entre 5 más j más 4 más 9j igual a esto. Lo pasamos al número a forma polar. Tenemos este valor que está acá. Ok. Cuando nosotros aplicamos una operación similar, aquí nos va a dar este valor. Que bueno, cuando vemos esta ecuación que tenemos aquí, lo único que tenemos como incógnita es I3, porque B2 y B1 ya los conocemos. Entonces vamos a proceder a multiplicar el valor de B2, que es 14,14 a un ángulo de 45 grados, por esto que está aquí. Fíjense, vamos a hacer la multiplicación de dos fasores en la calculadora. 14,14 a un ángulo de 45 grados por 1.427 a un ángulo de 62.74. Muy bien, eso nos genera este fasor que al pasarlo a forma polar nos generaría este otro fasor. Fíjense, la diferencia entre este número y este número que está acá, que es prácticamente en el orden de las centésimas, es porque pues quizás yo en el momento de tomar estos números que está aquí tomé algún decimal de más o algún decimal menos, y por eso he dado esta diferencia, pero es prácticamente inapreciable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Luego tenemos que hacer la resta entre este fasor que está aquí y este que está acá, que el fasor B1 sería 10. ¿Por qué la resta? Porque tenemos que despejar I3, y esto que está sumando pasa restando. El fasor B1 es 10 más 5j menos el fasor B2 por esto que está aquí, que sería 20.188 a un ángulo de 107.74. Lo pasamos a forma polar y nos genera esto que está aquí. Muy bien, ahora ya tenemos esta expresión. Lo que tenemos que hacer es despejar I3 pasando esto a dividir y listo. Fíjense como esto está almacenado en la variable ans, entonces yo voy a aprovechar esa variable para tomar el mismo valor y la dividimos entre 10, entre el fasor, pues 10.99 a un ángulo de 38.75. Eso nos genera este fasor que al pasarlo a forma polar nos da esto que está aquí. Bien, entonces, ¿en qué se traduce esta corriente I3? Fíjense en el ejercicio. I3 es la única corriente que circula por esta rama del circuito, es decir, por la rama donde se encuentra conectada la fuente B1. Entonces, la corriente de B1 coincide con la corriente de I3. Por ende, al determinar la corriente de malla I3, ya tenemos la corriente de la fuente B1. Ok, vamos a ver ahora lo que es la lectura del voltímetro. El voltímetro es este que está aquí. Les recuerdo, un voltímetro se conecta en paralelo. Un voltímetro tiene una alta impedancia para impedir que la corriente que viene por esta rama también pase a circular por el voltímetro. Al tener esto una alta impedancia, similar a un circuito abierto, por aquí no circula corriente y la corriente se viene por acá. El voltímetro se usa para medir diferencia de potencial o tensión entre dos partes de un circuito. En este caso, la diferencia de potencial que mide es la caída de tensión entre este punto y este punto, o la suma de las caídas de tensiones de la inductancia L1 y de la resistencia R1. Si no lo ven de esa forma, podemos realizarlo como una malla. Podemos decir que el voltímetro más B, lo vamos a simbolizar así, menos BL1 menos BR1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, lo vemos así.
donde al nosotros sustituir todos los valores previamente calculados, nos da que el fasor o la lectura fasorial del voltímetro sería 21.09 a un ángulo de menos 11.92. Pero, ¿qué mide un voltímetro en la vida real? Un voltímetro en la vida real lo que mide es valor RMS del voltaje. Es decir, cuando ustedes vayan a conectar un voltímetro en el laboratorio, eso lo que les va a dar es el valor RMS de esa señal, al igual que un amperímetro les da el valor RMS, pero de la corriente. Entonces, al ser valor RMS, lo que indica el voltímetro, pues estamos en presencia de que la lectura del voltímetro es igual a 21.09 voltios, o el módulo de este fasor. De esta forma terminamos el ejercicio 3 y vamos a pasar al último ejercicio, que es el ejercicio 4. Fíjense este circuito. Este circuito está bien interesante, está conformado o está dividido en tres partes, donde la primera parte está separada por estas líneas rectas, por estas líneas segmentadas, que yo lo voy a llamar barras o terminales del elemento. Esta parte de la izquierda es lo que se conoce como la planta de generación o planta castillito. La parte entre estas dos líneas segmentadas o barras es la línea de distribución, que es la línea que va a conectar a la planta de generación y las cargas para poder mandarle energía. Y está la parte de las cargas, que son dos: la fábrica de zapatos, donde tiene su barra o sus terminales, y la planta de aceite, que tiene sus terminales o barras, donde nos dan como dato el voltaje en la planta de aceite o el voltaje en terminales de la planta de aceite, que al estar conectadas en paralelo con la fábrica de zapatos, ambas comparten el mismo voltaje. Muy bien, ¿qué nos pide en un principio? Determinar la caída de tensión en la línea de distribución, aquí, en esta parte, determinar la caída de tensión en esta impedancia de la línea de distribución. Para poder determinar eso, lo primero que tenemos que hacer es buscar esta corriente de la línea de distribución. Para buscar esa corriente, pues tenemos que buscar las corrientes de la planta de aceite y de la fábrica de zapatos respectivamente. Para ello vamos a basarnos en que conseguimos o en que tenemos el voltaje en terminales de la fábrica de zapatos y de la planta de aceite, y vamos a aplicar las leyes de Ohm para cada uno de los casos. En este caso nos dan, fíjense, este valor para la planta de aceite y este valor para la fábrica de zapatos. Vamos a evidenciar que la fábrica de zapatos consume menor corriente que la planta de aceite. ¿Por qué? Porque su impedancia es más alta, ¿sí? En la medida que las impedancias de los elementos sean más bajas, la corriente que consume va a ser más elevada. Entonces, fíjense, ¿quién va a ser ILD? Que sería la corriente que circula por la línea de distribución. Hacemos una ley de nodo aquí y vemos que es la suma de la corriente de la fábrica de zapatos más la corriente de la planta de aceite. Vamos a sumar esos dos fasores en la calculadora. Ok, eso sería, abro paréntesis, no se les olvide, 3511.58, que fue lo que nos dio la corriente de la planta de aceite a un ángulo de menos 28.61 más la corriente de la fábrica de zapatos, abro paréntesis, sería 641.94 a un ángulo de menos 23.19. Eso nos da igual a esto, que si lo pasamos a forma polar sería este valor que está aquí, o esto que está aquí. Entonces, bien, la caída de tensión en la línea de distribución no va a ser más que el producto de esta corriente que circula por la línea de distribución por la impedancia. Entonces vamos a agarrar y vamos a multiplicar nuestra corriente por el valor de la impedancia, 0.001. Normalmente las impedancias de las líneas de distribución son pequeñas. Fíjense, aquí coloqué de una vez 0,005 porque agarré, y como esto está en serie, sumé J0.0015 menos J.001. Eso nos da esto que está aquí.
donde el valor de la caída de tensión en la línea equivale a 4.64 a un ángulo de menos 1.20 grados. Eso es en voltios. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Si yo de casualidad les mandara a calcular la potencia perdida en la línea, ¿cómo lo van a hacer? Se supone que la potencia que se pierde en la línea se va a perder por conceptos de disipación de calor, y lo único que disipa calor es la resistencia. Entonces ustedes tienen que calcular la potencia perdida en esta resistencia, la potencia disipada en esta resistencia, que lo pueden ver como el producto del módulo de esta corriente que circula por aquí al cuadrado por el valor de la resistencia que está aquí. Sería 4151,10 al cuadrado por 0.001, y eso les va a dar el valor de la potencia perdida o disipada en la línea por concepto de calor. Bien, si yo les pido la tensión de la fuente, lo que ustedes tienen que hacer es recorrer esta malla que está aquí, es decir, más B sub F menos el voltaje o la caída de tensión en la línea menos la caída de tensión en la planta, igual a 0, donde al estar estas dos conectadas en paralelo comparten el mismo voltaje. Eso nos da este valor que está aquí. Ahora bien, pasemos como tal a algo bien interesante. Vamos a determinar la potencia activa y reactiva consumida por la planta de aceite. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo o más rápida? Agarrar y multiplicar el fasor voltaje en terminales de la planta de aceite por el conjugado del fasor corriente de la planta de aceite. Entonces, eso lo vemos traducido de esta forma. Recuérdense la clase 2 que vimos fasores, si mal no recuerdo, que yo les dije que el conjugado de un fasor no era más que agarrar y cambiarle el signo al ángulo. En este caso, que está negativo, pasarlo a positivo. Otra forma de hacer eso sin cambiarle el signo es hacerlo directamente por la calculadora. Fíjense, vamos a colocar nuestro fasor voltaje y vamos a multiplicarlo por el conjugado de este fasor. La calculadora nos da esa opción a través de la siguiente combinación de teclas: Shift 2, colocamos conjugado y colocamos nuestro fasor que queremos calcularle el conjugado. Un ángulo de menos 28.61. Eso nos da esta expresión que está aquí. Parte real, parte imaginaria. A mí particularmente me gusta hacerlo de esta forma. No me gusta utilizar la opción conjugado de la calculadora. Me gusta pues cambiarle simplemente el signo o quitarle el signo negativo y ya pues. Pero ustedes son libres. Por eso les doy estas dos opciones. Ok, la potencia compleja les recuerdo que tiene una componente real y una componente imaginaria, donde la componente real me representa la potencia activa y la componente imaginaria me representa la potencia reactiva, tal cual como están expresadas aquí, tanto en vatios como en kilovatios, y tanto en volampere reactivo como en kilovolampere reactivo, como ustedes quieran. Bien, si en este caso nos llegan a pedir la impedancia vista en terminales de la planta, recuérdense que estas dos están conectadas en paralelo, por lo tanto tengo que sacar un equivalente paralelo como tal, y este equivalente paralelo va a estar conectado en serie con la línea de distribución. ¿Ven? La suma de la impedancia de la línea de distribución con el paralelo de ellas dos. ¿Cómo colocamos eso en la calculadora? Vamos a colocar primero nuestra línea de distribución con un paréntesis para evitar que la calculadora se confunda, más, fíjense, abrimos paréntesis, 1 entre el valor de la impedancia de la fábrica de zapatos más 1 o el inverso de la impedancia de la planta de aceite.
Y si yo quiero colocar este menos 1 para solamente esta expresión, por supuesto tuve que haberle colocado los paréntesis y escribo o aprieto esta tecla. Eso me va a dar este valor que está aquí. Pasándolo a polar nos da esa impedancia. Donde si ustedes quieren ver todos los decimales de esta expresión, lo que tienen que hacer es darle a SD. Y listo. Fíjense, esto que está aquí es el ángulo de carga que se vería. El ángulo de la carga que se vería desde la planta. Ese ángulo de carga es bien útil porque nos va a servir para determinar el factor de potencia en caso de que ustedes se lo pidan. ¿Por qué? Porque yo les puedo preguntar en algún caso, bueno, quiero que me determinen ahora el factor de potencia de la carga vista desde el generador. Entonces ustedes calculan, lo más sencillo es calcular el valor de la impedancia vista del generador y calcular su ángulo de carga, que sería este que está aquí. Les recuerdo que el coseno del ángulo de carga es equivalente al factor de potencia. Vamos a determinar ahora la potencia reactiva requerida para compensar el factor de potencia de la planta de aceite y llevarlo a 0,96, donde si nosotros queremos calcular el factor de potencia original, lo único que tenemos que hacer es pasar esta impedancia, que la tenemos en forma rectangular, a forma polar, y eso lo logramos de esta forma. Fíjense, 0.11 más 0.06J, la almacenamos en la variable de la calculadora y la pasamos a forma polar. ¿Está? Ahí está, ¿ven? Donde vemos que el ángulo de carga es este que está aquí y el coseno de ese ángulo es el factor de potencia, resultando en un factor de potencia de 0.87 en atraso. ¿Por qué? Porque es una carga netamente, es una carga inductiva. Vamos a ver cuál es el ángulo de carga al que yo quiero llevarlo. Sería el arco coseno de 0.96, es decir, el factor de potencia deseado. Estamos en presencia de un ángulo de carga deseado de 16.26 grados. Entonces aplicamos esta fórmula que está aquí, donde conocemos la potencia activa, que esa no va a cambiar cuando compensemos. Por favor, vean la clase 4. La tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo deseado. Sustituimos y nos da que el valor de la potencia reactiva requerida para compensar es 344.238,70 volamperes reactivos. Ahora bien, si yo le pido el valor de los capacitores a conectar en paralelo con la planta, suponiendo que la frecuencia es 60 Hz o una ómega, frecuencia angular de 377 radianes por segundo, utilizamos este conjunto de ecuaciones que está aquí, donde conocemos la potencia reactiva, conocemos el voltaje en terminales de la planta, el módulo, por supuesto, y ómega. Sustituimos y el valor de la capacitancia o del capacitor requerido es de 4,71 milifaradios. Ahora bien, les llamo a la reflexión. Fíjense, si yo llegase a compensar, ok, ya compensé mi planta de aceite, pero si yo llegase a compensar la fábrica de zapatos, porque resulta que a mí me están multando y yo quiero bajar esa multa, quiero quitar esa multa y tengo que compensar el factor de potencia. Si yo llegase a compensar, ¿ustedes creen que la compensación de la fábrica de zapatos me alteraría las variables? Estamos hablando de voltaje, corriente y potencia de la planta de aceite. Porque obviamente al compensar la fábrica de zapatos, les recuerdo que yo conecto una carga capacitiva en paralelo, y a pesar de que la corriente original de la fábrica de zapatos no va a cambiar, al conectar yo la carga capacitiva me va a introducir una componente capacitiva de la corriente, que al sumarlo con la corriente original, pues eso se va a ver reflejado en una corriente de consumo mucho más baja que la original. Pero entonces, repito la pregunta, al ustedes compensar la fábrica de zapatos, ¿ustedes creen que cambiaría las variables originales, las variables como tal, tensión, corriente y potencia de la fábrica de aceite?
Piénsenlo, reflexionen y por favor, si no saben concretamente cuál es la pregunta, díganme y yo se las puedo responder. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Espero que haya sido productiva, provechosa. En caso de que no entienda, por favor, consulten, que yo con mucho gusto les voy a responder sus preguntas. Hasta la próxima.